Aleluya. ¿Cómo están? Qué bueno nuevamente poder encontrarnos para compartir la palabra de Dios en esta noche, que el Señor se esté revelando a nuestros corazones, nos esté abriendo el entendimiento y a través de su bendita palabra nos siga renovando los pensamientos y nos siga dando un corazón transformado y para con nuestras vidas poder agradarlo cada día más. Así que antes de comenzar con el mensaje vamos a hacer una pequeña oración y así transmitimos la palabra de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento que podemos estar en tu presencia. Te pedimos que ahora estés obrando a través de tu gloria. Señor, que sea tu palabra moviéndose en este lugar. Úsame, Padre, como instrumento de luz. Saca eternidad por mi boca, un evangelio de poder, un evangelio transformador, un evangelio que nos ayude, Señor, a tomar decisiones completamente diferentes, Señor, para poder agradarte en todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a todos aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, de acuerdo a la necesidad que tengan. Te pido que los estés tratando, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a hablar especialmente de una parábola sumamente importante, porque la Biblia dice que si no podemos entender esta parábola, no vamos a poder entender todas las demás. Entonces vamos a referirnos a la parábola del sembrador. Y vamos a leer en Lucas 8:4. Dice lo siguiente: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y acá es tremendo, ¿no? Porque cuando uno va analizando la escritura, uno se va a dar cuenta que la parábola lo vamos a ir viendo durante el mensaje, es como una especie de trampa que pone Jesucristo para poder descubrir realmente a aquellos que lo buscan con un corazón sincero o que se acercan a Él solamente buscando los beneficios que le puede brindar el acercarse a Dios. Entonces la parábola es algo que tenemos que prestarle muchísima atención y rogarle a Dios que nos revele realmente qué es lo que quiere hacer con ella, qué es lo que nos quiere transmitir, cuál es el secreto que nos quiere revelar, porque a través de ella vamos a poder entender las verdades del reino de los cielos y vamos a poder alcanzar la salvación. Entonces, eh, dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola. Y el Señor nos va a revelar a través de esta parábola cuatro formas diferentes en que el hombre se presenta delante de Dios, que se puede presentar delante de Dios. Son cuatro disposiciones diferentes del corazón para acercarse a Dios. Lo que a mí me parece triste realmente de lo que va a enseñar esta parábola es que tres condiciones con las cuales se acercan a Dios son condiciones de perdición. O sea, hay tres tipos de corazones o tres tipos de personas que se acercan a Jesucristo con un corazón que no alcanza a lograr la salvación. Solamente uno es aquel que accede a ella. Y esto no se está refiriendo a una relación de que cada cuatro o tres se salvan. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la posición con el corazón que se acercan los hombres a Dios, ¿m? De los cuales tres de esas posiciones llevan al hombre a la perdición y una solamente lo lleva a la salvación. Entonces dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. No alcanza la salvación. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Tampoco alcanza la salvación. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esta es la tercera posición con el corazón que el hombre puede llegar delante de Dios, con los cuales no alcanza la salvación. Estos tampoco se salvaron. Dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tenga oído para oír, que oiga. Y esto también es impactante porque, y revela un poco, ¿no? Esta trampa que es la parábola, porque Jesucristo no de entrada le dice a toda la gente a gran voz: el que tenga oído para oír, que oiga, ¿m? Para que preste atención a lo que va a decir.
No lo dice de entrada, sino que al final, después que dio toda la enseñanza, él dice a gran voz, el que tenga oído para oír, que oiga, porque va a ser fundamental, porque si no escuchó correctamente esta parábola, o qué va a hacer después de que la escuchó, va a ser decisivo para ver si puede entrar al cielo o no. Entonces, es muy importante que comprendamos que para acercarnos a Dios lo debemos hacer con un corazón correcto. ¿M? Para acercarnos a Dios, para que esa palabra haga un efecto positivo en nuestra vida, lo tenemos que hacer con un corazón correcto. Ahora, ¿qué significa acercarnos a Dios con un corazón correcto? ¿Significa que no tengo que tener pecados para acercarme a Dios? No, no se está refiriendo a eso. Porque aún yo que hoy estoy predicando acá, y tengo que declarar realmente que sí que tengo pecados, porque hay muchísimas palabras todavía que no se me han revelado, y por lo tanto todo aquello que no trae una revelación a la vida del hombre, la persona continúa en pecado. Entonces, reconozco que no tengo la estatura del apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces Pablo podemos decir que realmente ya no tenía pecado, sino ya que Cristo lo había tomado por completo. Pero bueno, no todos todavía llegamos a esa estatura espiritual que sí deseamos, pero que todavía no la tenemos. Entonces, mientras no tenemos esa estatura, y lógicamente tenemos pecado. Ahí Juan dice que no tiene pecado miente. Sí, porque claro, no son todos los que, vuelvo a repetir, que llegan a esa estatura espiritual que tuvo Pablo de declarar eso. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, todos nos acercamos a Dios con pecados, en principio todos. ¿Y qué es acercarse a Dios con un corazón correcto? Con un corazón correcto. Acercarse a Dios con un corazón correcto significa dos cosas principales. Primero, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no tiene ningún sentido que venga a la iglesia, porque cada vez que me quieran enseñar la palabra y voy a tener algún punto de diferencia, algo en lo que no voy a coordinar, no voy a querer aceptar. Y bueno, entonces ya, ¿por qué? Porque al no creer que la Biblia toda es la palabra de Dios, entonces uno puede oponerse a un montón de cosas que la Biblia enseña. Entonces, la primera condición para tener un corazón correcto es creer que la Biblia es la palabra de Dios. La segunda condición sumamente importante para acercarnos a Dios con un corazón correcto es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único intermediario entre Dios y los hombres para alcanzar la salvación. Esas serían las dos condiciones principales para acercarse a Dios con un corazón correcto, que vuelvo a repetir, acercarse a Dios con ese corazón no significa que no tenemos pecado. Acá es lo que está hablando el Señor, es con la sinceridad que nos acercamos a Él, con el deseo de cambiar y con la convicción de que me acerqué a Dios porque creo realmente la Biblia es la palabra de Dios y creo que Jesucristo es su Hijo y es el único que me puede ayudar a mí a entender la verdad y alcanzar la salvación para entrar al cielo. Ahora, ¿por qué digo que estas dos cosas son sumamente importantes? Y porque hay gente que dice, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creo en los hombres, no creo en en la predicación de los hombres. Entonces, esto realmente es un autoengaño que se hace la persona, porque el que dice que cree en la palabra de Dios, pero que no cree en los hombres, es porque quiere vivir la vida como a él le parece mejor, como él considera que puede agradar a Dios, sin que nadie le diga a él lo que realmente tiene que hacer para agradar a Dios, que le marque los defectos. Entonces, no, evidentemente, el hecho de creer en Jesucristo implica que nosotros tenemos que creer en los hombres, porque la forma que tiene Jesucristo de manifestarse en este mundo después que Él hizo la obra es a través de los hombres. Él mismo dice que nombra a apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. O sea, que el que dice que cree en la Biblia, pero que no cree en los hombres, es porque quiere vivir su vida como a él le parece, y cuando necesita de Dios recurrir a él. Por eso digo, el Dios trapo de piso, ¿no? Que vivimos como queremos, decimos que creemos en Dios y cuando tenemos un problema, cuando estamos en una situación difícil, recurrimos a Dios como un trapo de piso. Limpiamos el enchastre que hicimos y después lo volvemos a tirar para el rincón. Y no es la forma correcta de acercarse a Dios. Entonces el Señor mismo Jesús, nos va a decir a nosotros la importancia
que hay en el Evangelio, de que podamos creer en los hombres. Por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, no podemos seguir a cualquier hombre. Nosotros tenemos que analizar, meditar a aquella persona que vamos a seguir. Tenemos que ver los frutos que él tiene en su vida para ver si puedo considerar que es la persona elegida por Dios para predicarme el Evangelio. Por eso es sumamente importante en todo momento la relación que nosotros tenemos con Dios. Es sumamente importante. Necesito imperiosamente tener esa relación con Dios porque Él es el que me va a ayudar a identificar quién es el verdadero y quién es el falso. Yo por eso siempre digo que el Evangelio no comienza para ningún creyente hasta que él no tiene una relación personal con el Padre. ¿M? Hasta que un creyente no tiene una relación, no se le reveló realmente que hay un Padre en los cielos, porque muchos confiesan con su boca, Dios es mi Padre, pero realmente cuando uno ve sus vidas, se da cuenta que no lo cree porque no tiene una afinidad con el Padre, de padre a hijo. Pero sí confiesa con la boca, pero no lo cree en su corazón. Dios es mi Padre, Dios es mi Padre. Pero cuando uno realmente cree que Dios es el Padre y tiene una comunión diaria, porque para vivir de acuerdo a lo que el Padre quiere, y tengo que estar en una comunión diaria pidiéndole el pan de cada día. En ese pan está el propósito divino que Dios me va a dar para que pueda vivir ese día agradándolo. Entonces, nadie puede decirse, confesarse un verdadero creyente hasta que no empezó esa relación íntima con el Padre. Jesucristo es el intermediario. Jesucristo no cumple la función del Padre. Jesucristo cumple la función de intermediario. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Él es el conducto. Él es el que nos va a guiar a acercarnos a ese Padre para entrar en la familia celestial y ser parte de su reino eterno. Entonces, Jesucristo mismo acá nos va a revelar que nosotros sí debemos creer en los hombres. Dice así, Lucas 10:16. El que a vosotros oye, presta atención, el que a vosotros oye, ¿a quién es este que tiene que oír? Y es al enviado de Jesucristo. Es un ser humano transformado por el poder del Evangelio y que hoy puede representar en la tierra al Señor Jesucristo. Entonces dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea que la palabra de ese hombre, la palabra que está transmitiendo ese hombre, uno la debe considerar como la palabra de Dios. Por eso vuelvo a repetir, es tan importante la relación con el Padre, porque el Padre te va a decir a quién es al que tenés que seguir. Recordemos el pasaje donde Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le dijo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que esto te lo reveló ¿quién? Mi Padre, mi Padre. Entonces el Padre nos va a revelar a nosotros a quién es esa persona a la cual nosotros debemos seguir, que fue escogido por el Señor Jesús para llevar la palabra. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, escúcheme bien, a mí me desecha. Jesús está diciendo, al que vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿A quién está desechando? Al Padre. Porque todo viene por coordinación del Padre. Jesucristo vino por coordinación del Padre. Los discípulos son elegidos por coordinación del Padre. Sabemos muy bien que Jesucristo, cuando dijo la mies es mucha y los obreros son pocos, se puso a interceder delante de su Padre para que le revelara cuáles eran los discípulos que tenía que escoger para que lo siguieran. Entonces, todo viene por una coordinación del Padre. Por lo tanto, mientras no tenemos una relación íntima con Él, nosotros no nos podemos considerar creyentes. Pero acá lo importante es que hay hombres escogidos por Dios para llevar adelante su reino y nosotros deberíamos saber a cuál de ellos debemos seguir para alcanzar la salvación. En Juan 13:20 de lo siguiente, de cierto os digo, asegurando dos veces una verdad. El que recibe al que yo enviare, y acá por eso digo que tan importante es la relación con el Padre, porque el mismo Jesucristo nos dice que en estos tiempos que estamos viviendo ahora, vendrán muchos falsos Cristos, vendrán muchos falsos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con esta elección que vamos a hacer de
¿A qué hombre vamos a seguir? Por eso necesito sí o sí la conexión con el Padre para que Él me lo revele y no caiga en un engaño, en una equivocación. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, no todo el que se denomina como pastor es pastor, no todo el que se dice yo soy pastor es pastor, esto tiene que ser escogido por el Señor, marcado por el Señor, enviado por el Señor. De cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, es sumamente importante nuevamente recordar que somos el fruto de una programación y que existen solamente dos programadores. Nosotros por sí mismos no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de información para funcionar. Todo lo que podamos hablar, todo lo que podamos gesticular, todas las costumbres que podamos tener, eso es el fruto de una programación, de lo que nosotros dejamos que entrara en nuestro corazón. Y existen solamente dos programadores. Existen solamente dos programadores. El Señor Jesús en representación de su Padre, para programarnos con el bien, con la bondad del cielo, y existe el diablo en representación del mal. ¿Para qué? Para programarnos con lo malo y todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, aquellos hombres que se dejaron influenciar completamente por la presencia de la palabra, que escudriñaron las escrituras, que meditaron profundamente en ellas, y las palabras se les reveló en el corazón, son los que Dios escoge. ¿Para qué? Para que nos puedan guiar por el camino de la vida. Entonces, a gran voz, a gran voz, Jesús, después de que enseña la parábola, por eso vuelvo a decir, cuidado, porque es una trampa, porque después que enseña toda la parábola, dice, el que tenga oído para oír, que oiga, cosa que no lo dijo al comienzo para que la gente se prepare, porque él quiere ver, sinceramente, cómo llega la gente delante de él, cuál es el deseo, cuál es la pasión, o con qué convicción llega delante de él, ¿no? Porque claro, tenemos un montón de tipos de personas que se acercan a Jesucristo con un corazón equivocado. Hay muchas personas que se acercan a Jesucristo por curiosidad, por beneficios personales, porque quieren riqueza, porque quieren que el marido salga de la borrachera, porque quiere que el hijo salga de la droga, que la hija no se prostituya. Y ese no debería ser el fundamento por el cual nosotros nos acercamos a Jesucristo. El verdadero fundamento debe ser que quiero conocer a Dios porque quiero alcanzar la salvación. Todas las demás cosas son lo que la Biblia llama añadiduras. Primero el reino de los cielos, que significa recibir a Jesucristo y recibir a su Espíritu Santo, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, Señor te puede añadir todo. No hay problema con el que tú llegues al templo, que Jesucristo no lo pueda solucionar, pero eso no debería ser la prioridad. Porque hay muchísima gente que se fue con los beneficios del reino, pero terminaron en el infierno. Nosotros conocemos muy bien la parábola de los 10 leprosos. Vinieron 10 leprosos delante de él pidiendo misericordia, y el Señor hizo misericordia con los 10, pero solamente uno en el camino, cuando se estaba yendo y la lepra le desapareció completamente, volvió al Señor Jesucristo y se postró delante de él reconociéndolo como el Señor. Y el Señor que le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado porque el milagro que hice en tu vida te dio entendimiento de que tenés que volver a mí. Pero Jesús que dijo, ¿y los otros 9, dónde están? Todos deberían haber venido a él por el milagro que recibieron. Sin embargo, de 10, solamente uno se dio cuenta que necesitaba, aparte de la sanidad, tener una intimidad con Dios. Entonces, hay mucha gente que llega con diferentes corazones a la iglesia. Algunos vienen a la iglesia por diversión, por show, por curiosidad. Otros vienen a la iglesia, y no entienden el lenguaje, no entienden el lenguaje. Y entonces se van con una confusión en su cabeza, porque claro, la palabra de Dios está hecha para hablarle al espíritu, no para hablarle de la carne. Entonces, si uno no viene realmente abierto por completo, a tratar de entender, a rogarle a Dios para que nos dé lucidez, para comprender lo que nos quiere decir, y lógicamente la palabra no le va a entender el lenguaje y van a seguir siendo hijos del diablo, porque van a seguir obrando como el diablo, porque al no entender el lenguaje espiritual y no lo van a poder vivir. Por eso Jesucristo le dijo a muchos que creían en él, pero no entendían el lenguaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces hay mucha gente que se acerca a Jesucristo, cree en él, pero no cree con el corazón
con el deseo de ser transformados. ¿Eh? Creen en Jesucristo porque quieren algo de Él, pero no quieren ser transformados. Entonces no entienden el lenguaje y siguen viviendo como hijos del diablo. Después vienen otros que vienen a la iglesia, escuchan la palabra y la entienden como a ellos les parece y la empiezan a practicar como ellos creen que es. ¿M? Y no es así. Por eso justamente Jesucristo dice que hablaba por parábolas, porque ¿quiénes son realmente los que Él descubre que les interesa tener una intimidad con Él? Y aquellos que después que no comprendían bien las cosas, se le acercaban a preguntarle, ¿qué quisiste decir? ¿M? ¿Qué quisiste decir con esa parábola? Entonces, por eso le digo que la parábola es una trampa. ¿Eh? En la parábola Jesucristo puede darse cuenta quiénes son los que se acercan con un corazón sincero y quiénes se acercan con un corazón solamente en busca de algún beneficio de parte de Dios. Entonces viene mucha gente a la iglesia que no entiende muchas cosas y sigue viviendo su vida y de ahí surgen después las falsas doctrinas. ¿Eh? Porque cada confusión, cada cosa que no se interpreta bien, si esa persona de repente tiene un deseo de servir a Dios, sigue su carrera espiritual con todas esas confusiones y después termina haciendo cualquier tipo de doctrina. Ahí tenemos mormones, testigos de Jehová, bueno, muchísimas cosas que ustedes saben que no es realmente el camino que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Ojalá que toda esa gente que está en este momento en un mal camino, mañana el Señor haga misericordia y le dé lucidez. Capaz que ahora, con todas estas cosas que van a empezar a acontecer en el mundo, que Jesucristo dice que son necesarias, como las guerras, la peste, el hambre y un montón de cosas, mucha gente que de repente está en congregaciones que no son las que realmente Jesucristo quiere que sean, esa preocupación, ese temor a lo que va a venir, realmente lo haga buscar a Dios de corazón y esa gente se pueda transformar, se pueda acercar realmente a la verdadera palabra. Pero bueno, vemos que hay un montón de formas de que los hombres se acercan a Dios con un corazón equivocado, con el corazón incorrecto. O sea, no vienen a la iglesia con el convencimiento de que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque se lo había revelado el Padre, ¿qué le dijo Jesús? Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Eh? Entonces, uno puede convertirse en parte de la iglesia después que tiene la interpretación clara de que Dios es su Padre, tiene el convencimiento profundo de que pertenece a la familia celestial, entonces sobre esa roca el Señor puede construir la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que el Padre realmente existe y que Jesucristo es su Hijo, por supuesto que va a obedecer todas las palabras. Nadie se va a atrever a desafiar una palabra que es del Hijo de Dios. Entonces, es fundamental la revelación de que Dios es el Padre, que Jesucristo es su Hijo, para que nosotros sí realmente nos sometamos a la palabra de Dios, a pesar de que haya muchas cosas que al principio nos cueste seguirlas, porque no es tan fácil salir del pecado. El pecado es muy dulce, pero te presenta una eternidad muy amarga. Ese es el objetivo del pecado, ofrecerte un dulce en la tierra para que tengas una eternidad amarga. El Señor de repente te presenta en la tierra algo amargo para que tengas una eternidad dulce, porque son dos reinos completamente opuestos. Entonces, eh, lo otro que es importante, vamos acá a Lucas 8:9. Lucas 8:9. Dice así, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Presta atención, porque después que él revela las cuatro posturas con que los hombres se acercan a Dios, los discípulos, los que realmente escucharon que Jesucristo dijo, el que tenga oído para oír, que oiga, por lo importante de lo que estaba diciendo, porque en lo que está enseñando está la salvación de los hombres, los verdaderos discípulos dicen, no, yo quiero entender todo con claridad, qué es lo que el Señor quiere transmitir, porque lo tengo que vivir de acuerdo a lo que dice. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quienes es dado conocer los misterios del reino de los cielos? Y aquellos que después que el
Señor Jesús predicó o el pastor predicó y no entendió algo, fue a preguntarle qué quiso decir. Hermanos, esto es sumamente importante. Usted no se puede ir de la casa de Dios después de escuchar una palabra si algo no le entendió. Irse con la confusión, porque esa confusión le puede llevar a la pérdida de la salvación. Nosotros no nos podemos quedar con una duda. La verdad es una sola, la verdad es tajante y radical. La tenemos que entender tal cual es para poder ir por el camino de la vida. Entonces, cada vez que nosotros no entendemos algo de lo que predicó el pastor, nosotros deberíamos acercarnos a él para decirle, ¿qué quiso decir con esto? ¿Para qué? Para poder estar en coinonía con él, para poder ser uno con él. Y entonces después, cuando él nos necesite en la obra del Señor, la podamos hacer de acuerdo a lo que él está deseando que nosotros hagamos. Entonces, él le dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros por parábolas. O sea, él le va a revelar a sus discípulos qué quiso decir en la parábola, pero a los otros se van a quedar solamente con la parábola porque no vinieron a indagar en lo que no entendieron qué fue lo que quiso decir, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A ver si les queda claro. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces la parábola está revelando que es una trampa de Jesucristo para ver realmente quién realmente quiere conocer la verdad o no. Quién se acercó a él con una sinceridad, con el deseo de que su vida sea transformada o sacarle un beneficio para vivir feliz. Entonces, la parábola es una breve narración simbólica de lo que se extrae de una enseñanza, de lo cual se extrae una enseñanza. Es una narración breve y simbólica de la cual se extrae una enseñanza. Es una forma de expresarse en lo cual hay algo escondido que se nos tiene que revelar. Hay algo escondido, la parábola tiene algo escondido que se nos tiene que revelar. Y el Señor usa cosas de la tierra, del mundo visible, para revelarnos algo del mundo espiritual. Como vamos a ver acá, la enseñanza a través del sembrador que siembra la semilla. Entonces, ese es el objetivo de la parábola, que nosotros podamos adquirir de ella el secreto espiritual. Pero claro, si nosotros no entendemos, debemos ir al Señor Jesús o a nuestro pastor para que nos revele justamente qué quiso enseñarnos del mundo espiritual. Pero si nosotros solamente escuchamos y nos vamos sin entender, y vamos a seguir viviendo en el mundo de la tierra totalmente apartado de la voluntad de Dios, y eso va a llevar al mundo de la perdición, a perder el espíritu y a perder el alma. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Porque por esta causa, es que están todos los conflictos en el mundo. Porque si no, la mayoría de la gente del mundo ha escuchado la palabra de Dios y todos la podrían haber aprendido como Jesucristo quiere que la entendamos. Pero claro, el hecho de que no todos tengan la inquietud realmente de acercarse a Dios con el deseo de ser transformado, la gente sigue viviendo en el mundo con un montón de confusiones, un montón de dudas, un montón de malas interpretaciones, y por eso están las disputas, las riñas, la ira, el celo, la envidia, la bronca, ¿por qué? Y porque al no adquirir en la palabra la perfección para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, y sigue el diablo metido adentro con todas sus divisiones. Y nosotros vimos, a mí siempre me gusta mucho el pasaje del pozo de Jacob, Jesucristo hablando con la mujer samaritana, porque con la misma palabra que los judíos y los samaritanos se odiaban al punto de querer matarse, Jesucristo logró, Jesucristo logró convertirse en el Hijo de Dios, porque Jesucristo también, a través del entendimiento claro del Antiguo Testamento, fue que se formó como el Hijo de Dios en la perfección de su Padre. Mientras los otros que no la entendían, no entendían el Antiguo Testamento con la revelación espiritual, se volvieron en enemigos, se volvieron en enemigos. Entonces, en Lucas 8:11 dice lo siguiente, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es el que siembra la palabra. Cuando uno puede comprender esto, su vida puede ser transformada completamente, completamente. ¿Por qué? Porque está diciendo el Señor que que nuestras palabras son semillas. Y cuando uno entiende esto, se da cuenta que todas las personas
todas las personas funcionamos como tierra. ¿M? Y de acuerdo a la semilla que nosotros pongamos en esas personas, es los frutos que nosotros vamos a poder recibir de ellos. ¿M? Aunque la Biblia está revelando, tristemente, que Jesús sembrando una semilla de poder, una semilla totalmente transformadora que puede hacer a un hombre convertirlo en hijo de Dios, hubieron tres disposiciones del corazón que rechazaron esa bendición. ¿Eh? Entonces, no siempre cuando nosotros pongamos buena semilla en las personas, vamos a recibir los resultados positivos, los resultados que nos van a gratificar. A veces podemos conseguir cosas horribles, gente a la cual la tratamos sumamente bien y nos paga mal. ¿Eh? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero sí nosotros tenemos que tener el entendimiento que siempre tenemos que estar poniendo buena semilla en los corazones de las personas, porque donde encontremos una que realmente tiene buena tierra, nos va a ser muy beneficioso para nuestras vidas. Entonces, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Por qué también Jesucristo está declarando que Él es el sembrador que siembra la palabra, que está relacionada con el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque no toda palabra, no toda la palabra es palabra de Dios. La Biblia es inspiración de Dios de principio a fin. O sea, todo lo que está en la Biblia está todo permitido por el Señor e inspirado por el Señor. Pero no todas las palabras que encontramos en la Biblia son dichas por el Espíritu de Dios. ¿Eh? Hay palabras en la Biblia dichas por hombres, hay palabras en la Biblia dichas por el diablo, hay palabras en la Biblia dichas por demonios. Entonces, no toda la Biblia es palabra de Dios, pero está toda inspirada por Dios. Eso significa que Dios permitió que en la Biblia figure lo que quería que dijera tal hombre, en la Biblia está escrito lo que Dios permitió que dijera el diablo en ciertos momentos, los demonios en ciertas ocasiones, y también está la palabra de Dios, que es la que siembra el Hijo del Hombre. Y esa semilla, esa palabra, se caracteriza por estar influenciada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Toda palabra que no es influenciada, que no lleva la presencia del Espíritu Santo, no es palabra de Dios. Aunque sea un pasaje bíblico, aunque sea toda la escritura, no es palabra de Dios. Los fariseos, saduceos y los escribas nunca hablaron la palabra de Dios. ¿Eh? La doctrina era perfecta. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque al no tener la presencia del Espíritu Santo, todo lo que decían era una hipocresía, porque no lo podían vivir. El diablo los zarandeaba como a trigo. Y este es el problema de todos aquellos que están en la iglesia y quizás todavía no resucitó ni siquiera el Espíritu, y mucho menos recibieron el Espíritu Santo. Entonces son grandes instrumentos del diablo, porque muchas veces conocen la palabra intelectualmente, pero la usan con el hecho de condenar, con acusar, con perseguir, pero no la usan con el amor que se debe utilizar la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es para iluminar pecados, pero con la intención de que la persona se arrepienta y se salve. No hay que iluminar pecados para condenar, sino que para que la gente sea transformada. Entonces, muy importante que entendamos esto. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que Dios está sembrando, que Jesucristo está sembrando, es la palabra de Dios. Y aunque hay cuatro tipos de corazones diferentes que la reciben, la semilla es la misma. No que puso una semilla mejor en el que tenía buena tierra, sino que la misma semilla es la que cayó en el asfalto, donde estaban los pedregales, donde estaban los espinos y donde estaba la buena tierra. La semilla no varió, la semilla era exactamente la misma. Entonces en Juan 16:13 podemos leer el versículo que dice lo siguiente, 13 y 14, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es sumamente importante, porque mientras no viene el Espíritu Santo, no hay verdad posible, no hay guía posible que nos lleve al camino de la vida. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y esto también es sumamente importante que lo entendamos. El Espíritu Santo no habla una sola palabra por su cuenta. El Espíritu Santo no habla. El Espíritu Santo es un transmisor. El Espíritu Santo, la función que cumple es tomar lo que está en el pensamiento del Padre y transmitirlo, o tomar lo que está en el pensamiento del Hijo y transmitirlo, porque tanto el Padre como el Hijo son uno. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es el
el transmisor de la voz de Dios. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, es un transmisor, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué es lo que él oye? Y lo que quiere decir el Padre en su pensamiento y lo que quiere decir el Hijo que está en su pensamiento. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Porque sí, porque el Señor constantemente nos está alertando de las cosas que van a venir para que nosotros nos preparemos. El Señor constantemente nos está profetizando de los hechos venideros. ¿Para qué? Para que nosotros cuando ese momento llegue sepamos correctamente de qué manera tenemos que proceder. Él dice, Él me glorificará. Jesús está hablando, que cuando venga el Espíritu Santo lo glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Tomar de lo que el Señor Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros, con cada palabra que el Señor nos quiere dar a nosotros. Aún ahora, Él está en el cielo, pero todo lo que el Espíritu Santo hace en la tierra, con la iglesia, con los que realmente aceptaron a Jesucristo como el Salvador, es revelarle lo que Jesucristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, de esto se trata la parábola, de que entendamos que lo que dice Jesús es la palabra, es la semilla del reino, es la palabra que nos va a transformar los pensamientos, nos va a renovar los pensamientos, nos va a limpiar y nos va a dar un corazón nuevo y nos va a ayudar a alcanzar la salvación. Así que miren la importancia de esta parábola. Por eso dice la Biblia que si nosotros no entendemos esta parábola, que es la más básica de todas, no vamos a poder comprender las otras. Entonces vamos a ver qué pasa con la primer semilla, vamos a ver qué pasa con vamos a ver qué pasa con el primer corazón, con la primera tierra, ¿no? La semilla no, la semilla es una sola. ¿Qué pasa con el primer corazón que revela el Señor Jesucristo? Dice, en Lucas 8:12, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Escuchen esto porque por algo Jesucristo dice, el que tenga oído para oír, que oiga, y que cada parábola trae una trampa diferente. Y en ella se va a revelar quién es verdadero y quién es falso. Para que no crean y se salven. O sea, el objetivo principal de esta semilla que Jesucristo está sembrando es que los hombres alcancen la salvación. En todos los casos, el objetivo de la semilla es que los hombres alcancen la salvación. Y este recibió la posibilidad de ser salvo y la perdió porque vino el diablo y le robó la semilla. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que si el diablo te robó esa palabra porque no tuviste oído para oír, porque no te acercaste al Señor con un corazón sincero, tú perdés la salvación. Mateo 13:19 dice lo siguiente, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que es sembrado junto al camino. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado y con muchísimo respeto, escuchar la palabra de Dios y obedecerla, obedecerla. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra salvación. En cada palabra que el pastor transmite de la iglesia, está en juego nuestra salvación. No podemos escuchar un día de una manera y otro día de otra. Nosotros tenemos que escuchar siempre con muchísima atención, porque el Señor no habla por hablar. Cada palabra que el Señor suelta en cada reunión es una palabra que en algún momento la voy a necesitar para mantener mi salvación. Pero si yo no estoy velando, si yo no estoy orando, el diablo va a venir y me la va a querer sacar. Estos no entendieron nada. ¿Qué significa? No tenían ni idea de que la Biblia es la palabra de Dios y de que Jesucristo es el único camino. Las dos cosas que yo le dije que teníamos que tener como corazón correcto para poder presentarnos delante de Dios. ¿Esto qué significa? Porque dice, viene el diablo y le roba la palabra que le sacó. A ver,
Que viene el diablo no quiere decir que va a venir con los dos cuernitos, la colita larga y el tridente en la mano. No, el diablo puede estar metido dentro de tu madre, dentro de tu padre, dentro de tu abuelo, dentro de tu hijo, dentro de tu tío, dentro de un vecino, dentro de algún amigo. Y viene el diablo, ¿qué? Vos venís a la iglesia, escuchás la palabra de Dios, el Señor te ministró para que tengas salvación, ¿m? Y como no tenés conocimiento realmente claro de la importancia de la palabra y de quién es el Hijo de Dios, y después escuchás a cualquier persona terrenal, puede ser un familiar, y como no tenés identificación de lo que significa el mundo espiritual y el mundo de la tierra, vos lo seguís identificando como tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela, tu vecino, y como tenés una relación de años, vivís en la casa con ellos, le crees más la palabra a lo que te dice tu familiar que lo que dijo el pastor en la iglesia. Entonces vos venís contento, escuchaste la palabra y dices, pero que fuiste a ese lugar, si ese lugar está lleno de locos, en ese lugar se la pasan gritando, se la pasan echando demonios, ves cómo la gente cae, todo un teatro, todo un show, ¿qué vas a hacer ahí? Mirá a esta gente, cómo la persiguen, cómo hablan de ellos, y vos vas a ese lugar, pensás que en ese lugar puede estar Jesucristo, que ahí vas a encontrar la salvación. Hermano, por favor, ¿por qué? Porque no tenés ningún tipo de conocimiento, porque no te acercaste a Dios con una sinceridad realmente a decir, Señor, hablame, quiero escucharte, quiero saber qué tengo que hacer para ser transformado y poder acceder al cielo. ¿M? Y los de junto al camino son los que oye, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermano, mete miedo. Si uno realmente tiene temor de Dios, esta palabra te tiene que estremecer, porque para que no crean y se salven, tuviste la posibilidad de ser salvo. El Señor intentó todo por ayudarte a que salgas de ese mundo de engaño y de mentira, y sin embargo, por no entender nada, por carnalizar todas las cosas, otra vez el enemigo te saca la palabra y perdés la salvación. Para mí es preocupante. Que yo cada vez que leo esta parábola me meto nuevamente a estudiarla, me sacude mucho porque veo que realmente es grave esto. Y entiendo por qué si no entendés esta parábola, ¿cómo vas a entender todas las demás? ¿No? Porque esta es la que primero pone el fundamento de la salvación. Entonces después nos encontramos que hay otro tipo de corazón, el segundo tipo de corazón. Primer corazón, no entran al cielo, pierden la salvación. Segundo corazón, dice, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Presta atención porque las piedras no vienen después. Las piedras ya estaban en el corazón. Esto significa que se acercan a la iglesia con limitaciones. Si me dicen esto sí, si me dicen esto no, si me dicen aquello sí, si me dice esto otro no. Y eso es terrible. Cuando uno viene a la iglesia, hermano, tiene que despojarse de todo y entregarse por completo a lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Mm? Esto es fundamental para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Entonces, porque ¿qué dice? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué la resistencia? Y porque no quieren perder la vida, no quieren perder la vida. O sea, quieren seguir sirviendo a Dios, quieren seguir a Jesucristo, pero viviendo a su manera, ¿eh? Viviendo a su manera. Y la Biblia dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, estas piedras significan todas aquellas cosas en las cuales tú pones resistencia para ser transformado, en las cosas que tú no querés morir. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Y quién no va a recibir la palabra con gozo? A ver, dígame quién no va a recibir la palabra con gozo si Jesucristo es el creador, es el Hijo de Dios. Y con cualquier situación de cualquier índole, el Señor lo puede solucionar. Imagínese, usted puede llevar un muerto a la iglesia y Jesucristo después de 3 días, 4 días lo puede resucitar. Ya con eso le digo todo. Si puede resucitar un muerto después de 4 días que tenía hasta olor podrido, como tenía Lázaro, ¿y qué enfermedad el Señor no te puede sanar? ¿Qué cáncer, tumor, sida? ¿O qué tipo de enfermedad el Señor no te puede sanar? ¿Qué tipo de empresa que esté media fundida o ya esté fundida, el Señor nos la pueda reestructurar y rearmar y hacerla resurgir? No hay limitaciones para el poder de Dios, no hay limitaciones para las bendiciones, pero nosotros no nos debemos acercar al Señor por las bendiciones, por las añadiduras. Nosotros nos tenemos que acercar a Dios por conocer a Jesucristo y a su Padre para poder entrar al cielo. Entonces, ¿quién no la va a recibir con gozo? Todos la recibimos con gozo. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, porque oyeron, también oyeron, pero claro,
como por algo el Señor dice, el que tenga oído para oír que oiga, porque a veces podemos estar oyendo, pero no estamos escuchando realmente lo que se está diciendo. ¿Eh? Hay muchas veces que estamos hablando con la gente y después de 2 minutos nos apartamos y ¿qué hablé con él? Ni te acordás, no te acordás ni el nombre que te dijo. ¿Por qué? Porque te pusiste a hablar nomás, pero no estabas prestando atención en lo que te estaba diciendo. ¿Eh? Entonces Jesucristo es lo que está hablando acá, es que tenemos que prestar muchísima atención en cada palabra que Él dice. ¿Mm? Entonces el Mateo 13:20 agrega un poquito más acerca de este corazón. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, ya estaban los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Una felicidad, porque somos muy rápidos para escuchar todo lo que está relacionado con los beneficios, pero somos muy lentos para escuchar todo aquello que está relacionado con el cambio. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropiezan. Escúcheme bien, la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Claro, porque venir al reino de los cielos es tener una nueva personalidad. Nosotros tenemos que sacar al diablo de nuestro corazón. Nosotros vinimos al reino de los cielos trayendo al diablo en nuestra vida. Él estaba usando todo nuestro cuerpo. Con nuestra vida estábamos glorificando al diablo. Nos estábamos prostituyendo, emborrachando, drogando, robando, iracundo, celoso, envidioso, violador, asesino. Glorificábamos al diablo. Entonces, cuando venimos al reino de los cielos, el Señor tiene que sacar esa gloria falsa y poner la gloria de su Padre. Nos tiene que transformar por completo. Entonces empieza la aflicción. Sí, claro, puede ser que al principio es una aflicción, porque el diablo va a poner resistencia a que hagas la voluntad de Dios. Entonces es una aflicción, es un sufrimiento. Pero desde el momento que uno viene a Jesucristo y tiene que tomar la decisión radical de meditar en la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, y escuche bien, hermano, porque yo solamente le estoy diciendo meditar y capaz que cuando le digo meditar, que pase un tiempo con el Señor. Pero el tema de la meditación es de 24 horas, es de 24 horas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso te pregunto, ¿cuánto meditas de la palabra? Porque esto es lo que revela realmente si la semilla echó raíces o hay pedregales en tu corazón. Porque podés estar sentado en la iglesia durante 15, 20 años y la semilla no pudo echar raíces, tú todavía no podés meditar todos los días. A ver, es gravísimo, a ver si me entiende, es gravísimo. La aflicción por causa de la palabra, las reacciones que el diablo puso dentro tuyo, no quieren morir, el diablo no quiere salir de tu cuerpo. En el momento que tenés que meditar, no tenés tiempo para meditar, pero tenés para pasar 4 o 5 horas delante del Facebook, TikTok, YouTube y un montón de cosas. ¿Y cómo es la cosa? Porque el diablo está haciendo resistencia, no deja que la semilla baje, eche raíces profundas. ¿Y qué hablar de la oración? Que el Señor dice que tenemos que orar sin cesar. Por lo menos las dos cosas básicas para poder decir que podés tener una vida de hijo de Dios. Después está todo lo demás, la alabanza, la adoración, la evangelización, la siembra y un montón de otras cosas para agradar a Dios. Pero ¿qué pasa? Hay una aflicción, claro, al principio es una aflicción, es un dolor, es un sufrimiento, es como cuando uno, yo siempre digo, va al gimnasio y empieza el comienzo y te duele todo y te dan ganas el otro día de no ir, pero vos sabés que lo tenés que hacer porque si no, no vas a lograr un cambio, vas a ser siempre un frustradito, vas a tener siempre el mismo cuerpo, que vas 3 días y al cuarto día ya no vas más. Entonces, si querés superarte, si querés transformarte y mañana ver un cuerpo diferente, tener una transformación completamente diferente, tenés que perseverar. Y esto es exactamente lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Entonces, por causa de la aflicción, empieza la palabra a perseguirte, a influenciarte para que tomes decisiones para agradar a Dios y no lo querés hacer. Te oponés, te resistís, porque no querés morir, porque no querés morir, porque en el tiempo que tenés que orar, querés seguir mirando el teleteatro o querés estar jugando al fútbol o vayas a ver lo que querés hacer. Pero de esto se está tratando.
por la aflicción de la palabra y por la persecución. ¿Eh? Esto es otra cosa. ¿Eh? Esto es otra cosa. La persecución es otra cosa. Cuando te empiezan a perseguir y a hablar toda clase de males, injuria, mintiendo. Y hermano, en eso tengo experiencia. Tengo mucha experiencia. El enemigo me ha querido callar de todas las maneras posibles, me ha querido desprestigiar de todas las maneras posibles. Y bueno, pero que como ayer hablaba con mi hermano, me dice, te tocan todas. Dice, le digo, sí, pero sabes una cosa, gracias a Dios que Jesucristo me permite resistir. Gracias a Dios que tengo la palabra, que medité y el Señor me ayuda a soportar, me ayuda a resistir y a mantener firme. Pero a ver, no solamente me tengo que mantener firme, sino que si la palabra realmente echó raíces en mi corazón, tengo que estar alegre. Porque el Señor dice, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y estos días ustedes no saben cómo tuvo esa palabra en mi cabeza, alegraos y gozaos, hermano, porque te agarrás, te ligás cada cosa injusta, ¿me entendés? Cada mentira, cada barbaridad que la gente puede llegar a decir de tu persona. Que bueno, hasta ahora no me quiero meter en este tema, ¿no? Pero la verdad, tengo que sentir ese gozo en mi corazón para decir, oh, realmente la palabra está metida adentro. Sinceramente, esto es una bendición que me estén persiguiendo y hablando esta clase de locura de mi vida. Entonces, esta es la segunda semilla. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, de lo que venimos hablando, nadie se salvó. Otra semillita que el Señor puso para que la gente se salve y termina en el infierno. Entonces, vamos a la tercera semilla. Tercer semilla. Dice, y la que cayó entre espinos. Vamos al caso de que otra vez los espinos ya estaban en ese corazón. ¿Eh? No limpió la tierra, no vino delante del Señor a entregarse por completo. O sea, en la segunda semilla vemos que de repente podía creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero no quería aceptar el cambio que implicaba tener a Jesucristo en el corazón. Pero vamos a ver otra semilla ahora, la tercera semilla, en la cual dice que la semilla cayó entre espinos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, también la oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, sí se acercó a Jesucristo, sí capaz que cree que la Biblia es la palabra de Dios, sí capaz que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero aún así, el amor por las riquezas era mayor al amor por el Señor Jesucristo. La Biblia dice, no se puede amar a Dios y a las riquezas. O amarás a uno o aborrecerás al otro. Entonces, increíblemente, los dulces que el diablo le da en este mundo, para él, son mucho más agradables que los que le puede dar el Señor Jesús para pasar la vida eterna en su reino. Tristemente, hermanos, mucha gente deja al Señor por causa de las riquezas, por el afán de este siglo. Y hermano, es impresionante, gente de años que sigue faltando a las reuniones. ¿Por causa de qué? Porque hoy tiene que ir a trabajar. Entiendo, miembros nuevos que están en la transformación y hay que esperar que le crezca la fe, porque todo lo que se hace sin fe a futuro trae un problema. Entonces el pastor tiene que tener la paciencia de esperar que a la persona le crezca la fe, que haga las cosas por convicción. Entonces si esa persona deja el trabajo, mañana no le va a echar en cara el pastor, no, porque usted me dijo, no. Entonces yo entendí que yo tengo que enseñar la palabra y las personas reaccionen de acuerdo a lo que escucharon. Como dice Jesucristo, hablo por parábola. Y cada uno que entienda lo que quiera. Pero no me voy a poner a presionar porque esto tiene que ser un convencimiento personal. Pero no entiendo que gente de 20 años todavía no entienda la parábola y siga dejando de venir a la iglesia porque tiene que trabajar en cierto lugar. A esta altura, el Señor, si tú hubieses hecho las cosas como tienen que ser, ya el Señor te hubiese solucionado ese problema. Ya te hubiese solucionado
solucionado ese problema. Y yo soy testigo de eso, porque yo trabajaba 14 horas y pasaba 1 hora con Dios. Y en un momento le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? 14 horas acá sirviendo como loco en el mundo y 1 hora contigo. Señor, ¿no podés dar vuelta a esto? Y doy gloria a Dios que el Señor me escuchó la oración, me probó mi corazón. Yo hoy paso, puedo decir, 14 horas con el Señor y 1 hora trato de trabajar para poder vivir porque tengo que llevar adelante mi vida y aparte necesito plata para servir en el reino. Entonces, hay que tener entendimiento, ¿no? Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado en tres pinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿qué significa? Las cosas modernas que cada siglo nos presenta. Y en este momento puede ser la inteligencia artificial o las redes sociales. ¿M? ¿Cuánta gente, vuelvo a repetir, tiene tiempo para pasar horas en las redes sociales y no tiene tiempo para pasar con Dios? ¿M? Y no tiene tiempo para pasar con Dios. Entonces, cada siglo tiene algo que lo eleva, que lo destaca. ¿Sí? Y entonces, esas son las cosas que van demostrándole a Dios si realmente Él es primero en tu vida, si realmente querés ser un hijo de Dios y querés pasar la eternidad con Él. Dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la... No, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa se hace infructuosa? Perdió la salvación. Perdió la salvación. Entonces, desde que comencé a hacer este mensaje hasta ahora, todo lo que he hablado son personas que no se salvaron. ¿Mm? Tres tipos de personas a las cuales el Señor los quiso bendecir, les quiso dar la salvación, sin embargo, no se salvaron, ¿eh? No se salvaron, perdieron la salvación por una causa o por otra, perdieron la salvación. Entonces vamos ahora al cuarto corazón y al que gracias a Dios espero que todos los que me están escuchando ahora lo tengan y yo también y podamos entrar al cielo, porque solamente teniendo estas particularidades es que vamos a poder acceder a la eternidad con Dios. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia y dan fruto con perseverancia. Mas el que cayó en buena tierra, ¿quién tiene buena tierra? Estos son los que con corazón bueno y recto, vuelvo a repetir, ¿qué era tener un corazón bueno y recto? ¿Es acercarme a Dios sin pecado? No, no. Porque la mayoría nos vamos a acercar a Dios con pecado. Corazón bueno y recto es creer. La Biblia es la palabra de Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Jesucristo usa hombres para marcarme el camino. Y yo tengo que esforzarme por conocer a aquel que el Señor ha puesto delante de mí, me ha permitido escucharle la palabra para que lo identifique como el pastor que me va a guiar para llevarme a entrar al reino de los cielos. ¿Mm? Entonces, corazón bueno y recto son los que oyen la palabra y dan fruto con perseverancia. Y estos son los que, ¿qué significa oyen la palabra? Le prestan atención a la palabra. Que no quiere decir que todo lo que el pastor le dice lo entendieron en la primera instancia. Esto significa que oyen la palabra, es que oyeron todo y entendieron que había cosas que el pastor dijo que todavía no las comprendieron. Entonces se acercan, cuando termina el pastor, se acercan a él y dicen, pastor, ¿qué quiso decir con esto? ¿Y por qué dijo esto que está acá? ¿Y por qué dijo esto otro? Entonces ese realmente es el que va a poder vivir por el camino de la vida. Y el diablo no lo va a poder engañar porque tiene precisión en el conocimiento espiritual. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A ver, hermanos, el que tiene la palabra da fruto y fruto con perseverancia. Por eso uno tiene que ver en su entorno cuántas personas siguen a Dios por causa de su vida, por causa de su transformación, por causa de lo que está enseñando. Porque la buena semilla sí o sí da frutos, sí o sí da frutos. Y acá está revelando que a unos dan a 30, otros dan a 60 y otros dan a 100. Y acá te puedo dar dos tipos de interpretaciones porque entiendo que se refiere a 30, 60 y a 100. Porque siempre enseño que cada versículo, el mismo versículo, puede tener diferentes profundidades de entendimiento. El mismo versículo te puede dar diferente profundidad de entendimiento.
¿eh? Y recibiréis poder y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como decir, me seréis testigo en tus familiares, en tu barrio, en el país o hasta los confines de la tierra. Hay diferentes tipos de profundidades. Entonces, si vos solamente crees que vas a poder salvar a toda tu familia, bueno, vas a dar fruto y podés acceder quizás a ese 30. Podrías ser 100 si entendieras que podrías ir hasta los confines de la tierra con la palabra que te está diciendo Jesucristo que te va a transformar la vida. Pero bueno, vos podés creer que, bueno, puedes salvar a tu familia. Bueno, otro puede creer que puede salvar a la ciudad, puede dar un 60. Por eso, toda profundidad de palabra va a dar un resultado diferente, porque yo no puedo hacer más de lo que creo, ni puedo dar más también de lo que se me revela. Yo siempre uso el versículo este de Mateo 10:1, que me encanta, ¿eh? Y llamando a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Acá el Señor me está diciendo de toda enfermedad y de toda dolencia. Entonces, todo puede suceder cuando se trata de una persona que está enferma. O enferma o discapacitada, o le falte un brazo, o le falte una pierna. Pero bueno, uno puede creer que el Señor puede sanar de un dolor de cabeza, un dolor de barriga, un malestar, no sé, una jaqueca, no sé. Y bueno, eso es lo que cree, eso es lo que le puede transmitir a otro. Otro puede creer que sana de una diabetes, de un cáncer, de una gangrena, no sé, de montones de enfermedades que ustedes saben, y bueno, lo cree y puede ayudar a otros. Bueno, entonces uno da el 30, otro da 60, pero otro puede creer que crece la pierna, crece el brazo, que todo trauma se cambia, y entonces se da un 100. Entonces, la profundidad del conocimiento de la palabra va a hacer que puedas dar los frutos. A lo otro que se puede referir en el 30, 60 y el 100 es en el momento de reacción tuyo delante de la palabra. Porque yo hace 10 años que vengo diciendo, por lo menos, de que uno tiene que meditar sí o sí y que debería hacer sus meditaciones diarias. Hace 10 años que le vengo influenciando a la gente para que tome esta decisión, porque si no es imposible transformar el corazón y la mente, renovarse y tener la personalidad de Cristo. ¿Qué pasa? Hay gente que hace 10 años, cuando yo dije esto, tomó la decisión de hacerlo, y entonces empieza en ese momento a obrar de esa manera y hoy está dando frutos constantemente. Hay gente capaz que después de 2 años que me escuchó, toma la decisión de empezar a meditar. Entonces, ¿qué? El que empezó primero va a dar un 100, pero este que tenía que haber empezado igual que el del 100, empezó 2 años después, entonces el resultado que va a dar va a ser menor, puede ser el 60. Hay gente que quizás hoy escucha este mensaje y dice, sí, el pastor tiene razón, a partir de hoy voy a empezar a meditar, a partir de hoy voy a tomar esa decisión de realmente meterme con el Señor para que mi corazón sea transformado, y ese va a dar un 30. Entonces, de acuerdo al tiempo de reacción ante la palabra que predicó el pastor, también puede estar relacionado con esto del 30, del 60 y del 100. Pero acá lo importante es que sí o sí, el verdadero Hijo de Dios, el que es buena tierra, sí o sí da fruto y da fruto con perseverancia. ¿Eso qué significa? Que la palabra está siempre moviéndose, como dice el Señor, es como un río de agua viva y siempre constantemente quiere fluir, quiere fluir, quiere fluir, porque si se estanca, se pudre. Entonces, este para mí es un mensaje extremadamente grave, porque les vuelvo a repetir, de 4 corazones diferentes en el que cae la semilla, 3 pierden la salvación y uno solamente entra al reino. Entonces, no sé en cuál es tu condición, pero mi deseo es que hoy realmente tomes una decisión radical de decir, hasta acá llegué, a partir de hoy voy a creer realmente en todo lo que dice la Biblia y voy a creer en mi pastor, aquel que el Señor escogió. Y si tú crees que ese que te está enseñando realmente no te da la convicción de que tu pastor, entonces todavía no estás en el lugar correcto, ¿eh? Y vas a tener que tomar una decisión, porque los tiempos se acortan, las cosas se están apresurando y Jesucristo viene pronto y vos todavía no podés estar viendo si este es o no es tu pastor. El que sabe que es su pastor lo siente en el corazón. Y yo siempre digo, ¿cómo saber si es realmente tu pastor? Y esta es mi convicción, que tú estás dispuesto a dar la vida por él. Cuando tú estás dispuesto a dar la vida por tu pastor, entonces puedes decir, este verdaderamente es mi pastor. Así que hermanos, espero que esta palabra les haya ministrado, les haya ayudado y les cambie realmente la vida. Que hoy radicalmente tomen una decisión de seguir a Jesucristo como se lo merece. Amén. Y eso lo vas a ver si empezás a dar los frutos. Yo hasta que no empiezo a dar frutos no me quedaría tranquilo.
Así que, hermano, gracias por escucharme. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por traer revelación de tu palabra. Te pedimos cada día más entendimiento. Padre, queremos agradarte más, queremos ser más como tú. Señor, en el nombre de Jesucristo te pido ahora por cada uno de los que me están oyendo, Padre, que hayan tenido oído para oír, Señor, que sigan todos los días meditando en tu palabra, que sigan todos los días orando sin cesar. Señor, que tomen decisiones valientes, radicales, para matar toda personalidad del diablo y adquirir la personalidad de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, por todos aquellos que me estén escuchando ahora y tengan diferentes enfermedades, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los toques a través de tu Espíritu Santo, Padre, y los restaures ahora de los pies a la cabeza. Se desintegre toda enfermedad, todo mal, Señor. Todo espíritu de muerte desaparezca de su vida. Toda ligadura con demonios, con espíritus inmundos, toda atadura, todo lazo, todo pacto, hechizo, gualicho, Padre, se rompan esta hora en el nombre de Jesús y tus hijos reciban libertad del espíritu, Padre. El alma sea transformada, el alma sea limpia con la sangre del Cordero, Padre, y su cuerpo sea restablecido. En el nombre de Jesús, Padre, que reciban el gozo de la salvación, que reciban el gozo de la salvación, que reciban paz en esta hora, Padre, felicidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Realmente ahora voy a ver, bueno, el Señor permitió que estén los que tengan, los que tengan que estar. Esta es la voluntad del Señor. La gente, bueno, sabrá qué tiene que hacer con su vida. Uno tiene que cumplir su función como pastor y la verdad tengo que agradecerle a Dios porque cada día me va dando más experiencias. Me hace pasar por más tribulaciones y más cosas para estar más experimentado y que mi palabra tenga más poder, ¿no? Porque es muy difícil hablar de lo que uno no experimentó. Por eso Jesucristo decía, mis palabras son espíritu y son vida. Así que bueno, gracias hermanos por escucharme esta noche, que el Señor les llene el corazón de felicidad. Jesucristo es bueno, es maravilloso, es extraordinario, es fantástico, fabuloso. No tengo más palabras para describir. Jesucristo lo es todo, hermano. Y cuando tú tenés un encuentro personal con Él, te vas a enamorar cada día más, porque es lo más extraordinario que le puede pasar al hombre. Y que Dios de un hombre lo quiera hacer Dios. Eso es maravilloso. Así que buenas noches para todos, Dios les bendiga y estamos en contacto. Bendiciones. Ya saben, oración todos los días de 6 a 7 y media de la mañana. Y hay que sacar ese pedregal y hay que tratar de poder hacerlo. Aunque sea empezar 15 minutos, media hora, pero empezá a hacer la obra de Dios para que pueda ser bendecido. Dios te bendiga.